תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפנקס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
Buenos días, que Dios te bendiga. Qué lindo es poder compartir una vez más un tiempo con la palabra de Dios. Y bien, ya llegamos a la letra N, naturaleza, la última letra en nuestro acróstico oración. Y hoy tenemos una palabra de cierre, esperemos con la ayuda de Dios que sea bombos y platillos a todo trapo, como se dice en criollo, porque es una serie que vos la tenés allí subida en YouTube, para que la escuches cuantas veces quieras y que sea siempre de provecho, de bendición, que puedas encontrar cosas nuevas en la palabra de Dios cada vez que la escuchás, porque así es la palabra de Dios, siempre parece que nos está diciendo algo nuevo, el mensaje viejo, ¿sí? Es un mensaje que nunca cambia y sin embargo tiene aplicación para nuestras vidas. Te hago el repaso rápido de la palabra de Dios mientras vos vas buscando tu Biblia para leer en Segunda de Pedro el capítulo 3, el capítulo 1, Segunda de Pedro en el capítulo 1 en los versículos 3, ese es el versículo, sí, el versículo 3 y 4, ¿sí? Es el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1 en los versículos 3 y 4, allí vamos a estar leyendo en la palabra de Dios, mientras te repaso el acróstico de oración, ¿sí? Dijimos, o arrancamos con una ofrenda de acción de gracias, empezar el día dándole gracias a Dios por bendiciones pasadas y agradecer a Dios en fe por las bendiciones futuras. ¿Mm? Después dijimos la letra R de reconocimiento de la persona de Dios, adorarle, alabarle, bendecirle. A, arreglo de la vida, arreglo del corazón, la confesión de pecados y de estar bien delante de Dios, ¿sí? C, hablamos del rey Josías y de cultivarnos en la palabra de Dios y del impacto que la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas, porque dijimos que Dios habla con nosotros, es un diálogo, no un monólogo, donde nosotros en la oración hablamos con nosotros mismos. En la oración es un diálogo donde nosotros le hablamos a Dios y Él a través de su palabra, Él nos habla a nosotros y estamos así en constante comunión con Él. Entonces nos cultivamos la relación en y con la palabra de Dios, en la letra C. Y hablamos de interceder, de orar y de pedir la bendición de Dios por otras personas. O hablamos de orar o de pedir o de entregarle a Dios todos nuestros deseos y nuestras peticiones, sabiendo que Dios las suple, porque Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, que son los milagros, cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer lo que sí podemos hacer, que es nuestra responsabilidad que Él nos ha entregado. Entonces, o orar por nuestras eh, peticiones personales. Y hoy encontramos entonces terminar la oración con la letra N, naturaleza de la persona de Dios. Vos podés tener en un tiempo de oración, poder aplicar todos estos principios así de una en tu tiempo devocional de oración, todos juntos, o en diferentes momentos del día, podés ir aplicándolos como vos quieras, o elegir uno. Bueno, voy a ir con la letra N y voy a reconocer la naturaleza de Dios, o voy a ir con la letra I, voy a interceder por otras personas, o voy con la letra A y voy a agradecerle a Dios las bendiciones que me da. No sé, vos vas a saber manejarlo con el Señor. Es una relación tuya con Dios, ¿sí? Nadie se va a meter y nadie tiene que meterse en tu relación con Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios en participantes de la naturaleza divina, el letra N, naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Subrayá esas palabras en tu corazón, en tu Biblia, si querés, si sos de los que marcan su palabra, su Biblia, naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? A causa de la maldad que hay en el mundo. Y la palabra de Dios nos enseña muchas verdades, ¿sí? Eh, como para ir reflexionando. El apóstol Pedro tenía como eh, característica y palabra favorita para enfatizar es el llamamiento. Era una persona, el apóstol Pedro, donde le gustaba mucho hablar sobre el llamamiento de parte de Dios, ¿sí? Pedro nos dice que nos llamó el Señor por su gloria y por su excelencia, y que fue por su propia gloria, que fue por su propia excelencia donde nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas, para que el tema de la carta es o vivir por la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, ¿sí? O vivir por la falsa libertad o el libertinaje de los falsos maestros que abandonan la palabra de Dios y que siguen sus propios deseos y sus propios caminos bien lejos de la palabra de Dios. Y Pedro amonesta, exhorta, anima a los creyentes a decir, bueno, fíjense bien que nadie los engañe a ustedes y aférrense a crecer en la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor Jesús, porque eso los mantiene firmes, ¿sí? Y el apóstol Pedro va a decir, va a hablar de el llamamiento, dice que nos llamó revelándonos la maravillosa naturaleza, ¿sí? Lo maravilloso de su persona, así nos llamó Dios, dice el apóstol Pedro, para revelarnos lo maravilloso, las maravillas de su propia persona. Dios nos llamó para mostrarnos y revelarnos las maravillas que hay en su propia persona. De eso habla cuando habla de la naturaleza divina. Y nuestro llamamiento es uno de los temas favoritos en las cartas del apóstol Pedro, que escribió, que son dos, ¿sí? Dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el apóstol, en 1 Pedro 2:9. También dice que Dios nos llamó a devolver bien por mal, orar y hacer bien a aquellos que nos hacen mal, ¿sí? Y nos persiguen y nos hacen daño, nosotros pagarles con bien. Nos ofenden y no nos ponemos en el mismo nivel de mediocridad de ellos, sino que con un espíritu superior nos ponemos por arriba haciéndoles bien y orando por ellos, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en otros mensajes también. Nos llamó a devolver bendición por maldiciones. Primera de Pedro 3:9 están estas dos últimas verdades que yo te estuve diciendo, ¿sí? Y dice que Dios nos llamó a su gloria eterna, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Primera de Pedro, ¿sí? En el capítulo 5 al final estamos viendo esta importante y poderosa verdad. Y dice, y como decía, Dios nos ha dado promesas. Mira, te da toda una vida tomar el estudio de las promesas de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas promesas crees que hay en la palabra de Dios para ti? Yo te puedo decir que hay 365 no temas, como muchos predicadores, teólogos y comentaristas bíblicos te van a decir. No temas, 365 temas en la Biblia. Dios preparó un no temas para cada día del año y hay por lo menos 30.000 promesas registradas en la Biblia. ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas estudiaste? ¿Cuántas sabes de memoria? ¿Sí? 30.000. Tal es así que un autor cristiano, John Bunyan, ¿sí? Llegó a escribir algo así: el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar a una de ellas. Qué linda figura, ¿no? O sea, por donde quieras que vayas te vas a encontrar promesas de Dios. Y te va a llevar toda una vida a estudiar todas las promesas de Dios, pero por lo menos empezar por una cada día o una por semana si querés. Estudiar una promesa de Dios y aferrate a esa, meditarla y compartítela y recitátela y conviví con esa promesa de Dios porque te va a traer mucha bendición, ¿sí? Entonces,
¿Cómo voy a hacer yo, de acuerdo a estas promesas y benditas enseñanzas de la palabra de Dios, para mirar a esta naturaleza de Cristo que el apóstol me está mostrando? Porque yo tengo que conocer y crecer en el conocimiento de Jesús, de Jesucristo y de su naturaleza. Está bien que muchos están siguiendo la serie en la tele y te tiran algo sobre la naturaleza de Cristo, pero anda a la palabra profética más segura, anda a la Biblia y sumergite allí en la palabra de Dios, y ahí vas a encontrar el Espíritu Santo de Dios, te va a mostrar y revelar a la profunda naturaleza de la persona de Jesucristo, ¿sí? Y vos vas a cantar como los de antiguos creyentes, y aún también los de ahora lo cantan, el antiguo himno cristiano, ¿sí? Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su poder divino, de su amor y de su majestad, ¿sí? Porque todo lo que se te diga de Jesús siempre va a ser poco, siempre hay mucho más en él. Así que Dios te bendiga, y vamos a seguir viendo cómo podemos entonces mirar y ser más parecidos, en la medida que miramos, ser mucho más parecidos a la naturaleza del Señor Jesús. Entonces, lo que queremos enfatizar acá es que debo asumir compromisos personales y específicos ante el Señor Jesús si he de mirar a la naturaleza de Cristo, ¿sí? Y lo primero que tengo que enfatizar es que me comprometo a hacer un estudio detallado de Cristo. Me comprometo a hacer un estudio detallado de la persona del Señor Jesucristo. Quiero leerte en otra versión bíblica otro pasaje bíblico, ¿sí? Te voy a leer algunos pasajes bíblicos para que vos veas de dónde sacamos todas estas enseñanzas. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 3, el capítulo 10, versículo 33, dice, Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 33, nos dice el apóstol: en todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Así que sigan mi ejemplo, subraya estas palabras: como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, como yo imito a Cristo. Este era el apóstol Pablo, la persona que imitaba al Señor Jesucristo. Este era el apóstol Pablo. Llegó a ser un enamorado de la persona de Jesús, a fin de que toda su vida estaba centrada en Cristo, por Cristo y para Cristo, y él quería ser como su Maestro, Señor y Dios, el Señor Jesucristo, su ejemplo sublime. Porque vos podés tener muchos muy buenos ejemplos humanos, pero no van a alcanzar a Cristo. Y el Padre Celestial ya lo ha dicho así: una voz del cielo habló y dijo: señalando al Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Cristo, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz y llevó nuestro pecado allí en la cruz para que ahora nosotros tengamos la vida de Él, la salvación de Él, y como siempre decimos, saber que porque hemos reconocido y hemos vivido por esa cruz y para esa cruz y creyendo lo que Cristo hizo, nos vamos de esta tierra a la presencia del Padre y entramos no por nosotros, sino por Él, por lo que Él ya hizo. Entonces, por ese Cristo miramos su naturaleza, por ese Cristo queremos vivir con Él y para Él y ser como Él, y dejar que su vida sea en nosotros una realidad. Nos comprometemos a hacer un estudio, me comprometo a hacer un estudio detallado de Cristo. Si yo sé que mis emociones están heridas y lastimadas, ¿qué tengo que hacer? Estudiar cómo Jesús perdonaba a las personas para que yo también sea un perdonador de aquellos que me han herido. Lo que vos necesites del Señor Jesús, sumergite en los evangelios. Estudia los evangelios y fíjate cómo Él lo hizo, para que vos también lo hagas con Él y a través de Él, y dejar que Él lo haga a través tuyo. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo en esta casa
hubo una mudanza. El que se mudó de esta casa fue mi yo, mi conciencia, mi ego, mi forma de vivir, de interpretar, de percibir la vida, mi propia voluntad, mi agenda y mis propios planes, mis intereses y mis ambiciones. Yo se la puse en las manos de Cristo y ahora yo dejo que Él viva a través de mí para que todos los planes, la agenda, la voluntad y todos los deseos del programa de Dios se hagan a través de mi vida, aunque vos no dejes de hacer tus actividades normales de todos los días, salir a trabajar o trabajar desde tu casa, si ahora estás con un empleo online, como se está diciendo en este tiempo, o estudiar, ¿sí? Vos tus actividades las seguís haciendo, pero ya no es rutina, ya ahora hay una vida que vive a través tuyo, que es la vida del Señor Jesucristo, y lo vamos a estar enfatizando y detallando esto mucho más después. Entonces, si vos querés saber cómo oraba el Señor Jesús, estudiá y metete en las oraciones del Señor Jesús. Sí, metete en cómo oraba, lee Juan 17 a ver cómo intercedía por las personas, por sus discípulos, por los que habrían de creer en él, cuándo oraba, cómo oraba, en qué momentos oraba, te vas a dar cuenta que oraba todos los días. Si vos ves que tenés que contradecir con mansedumbre y con amor a los que se te oponen y tenés que darle palabra de Dios, fíjate cómo Jesús le contestaba a los que se le oponían, ya sean personas que venían con cuestionamientos, maestros, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como el joven rico, o aquellos fariseos religiosos que se le oponían directamente, y Jesús, como muy buen rabino que era, porque los rabinos judíos en esa época era el muy buen rabino, no el que daba la mejor explicación, sino el que hacía las mejores preguntas. Si vos ves y estudiás a la persona de Jesús, Jesús les hacía la pregunta. Le decían los religiosos de la época de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Sabiendo que estamos invadidos por los romanos, ¿hay que pagar los impuestos y el tributo al César o no? ¿Qué decís vos? Y Jesús decía no, ya los romanos le iban a ir al cuello, ¿sí? Porque se estaba tirando contra el gobierno romano que estaba ocupando Israel en ese momento, o sea, era una trampa que le ponían. Y Jesús dijo, deme una moneda. ¿De quién? Mirá, ahí está la pregunta. ¿De quién es la inscripción? Mirá qué enseñanzas que les dio, ¿no? O sea, con una pregunta le enseñó. Tuvieron que forzoso responder, y del César. Bueno, ustedes ya han dado la respuesta. Si es del César la moneda, le van a dar a César lo que es del César, y a Dios le tienen que dar lo que es de Dios. Así era Jesús. Siempre hacía una pregunta donde ellos mismos se contestaban su propia respuesta. Entonces, fíjate, todo lo que vos necesites, todo lo que vos necesites para la vida está en la persona del Señor Jesús. La segunda enseñanza que te quiero dejar es que me comprometo a adorarlo mientras medito en sus enseñanzas. Me voy a comprometer a adorar al Señor Jesús, porque adoración es una vida, y ya estuvimos hablando mucho sobre la adoración mientras medito en la enseñanza del Señor Jesús. Fíjate lo que nos va a decir la palabra de Dios en Lucas 24, en los versículos 31 y 32. Nos va a decir Lucas 24, 31 y 32. Nos va a decir lo siguiente la palabra de Dios. Dice, los dos dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? Qué bárbaro, ¿no? Qué linda palabra de Dios esta. Dice, entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció en la vista de ellos, y los dos se dijeron, se hablaban uno al otro, decían, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón, ¿no? Cuando Él nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. Entonces, cuando vos hagas un estudio así de la persona del Señor Jesucristo, detallado de Él, vas a sentir eso mismo. Estudiar, tomar la palabra de Dios,
durante el día, en tu mente, medita en esa palabra de Dios, medita en esa promesa, medita en el Señor Jesucristo y adoralo, reconocelo, dale gracias y adoralo por esa palabra que Él te dio, decirle, ay Señor Jesús, la verdad quiero adorarte porque me has mostrado, no sé, que has sanado al ciego de Juan 9 y ese hombre dijo, si es de Dios o no, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo y Él me sanó y me curó los ojos y sanó mi vista. O sea, tanto que hay del Señor Jesús. Adorarlo, meditar, recibir su palabra y adorarlo y buscar comunión, porque este es el fin de la oración. La oración no es solo pedir y recibir. La oración es un diálogo, la oración es una relación, la oración te ayuda y el conocimiento del Señor Jesús es lo más importante que vos necesitas y que yo necesito en esta vida. ¿Cómo Dios nos va a llevar a una eternidad de conocimiento con Él si aquí en esta tierra no quisimos saber nada del conocimiento de Él? ¿Cómo vamos a pasar una eternidad para conocer y proseguir conociendo a Dios por la eternidad y eternamente si jamás en esta tierra quisimos tener un conocimiento, pero no de la religión y no de acerca de Dios? No de acerca de algún santo o de alguna estatua o imagen, o no acerca de, sino directamente, a través a Dios y a través de la palabra de Dios, una relación y un conocimiento personal con el médico, no con la mamá del médico, con el sanador, con el Señor Jesucristo, con quien quiera que sea. El Señor Jesucristo solamente, ¿sí? La persona quien quiera que le busque, el Señor Jesucristo solamente. Él es el centro, Él es el foco. Hebreos me va a decir, puesto los ojos en, y no me va a decir otro más, me va a decir una sola persona, en Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está el autor y el que finaliza y el consumador de nuestra fe, y después voy a volver a ese versículo, también muy importante en la palabra de Dios. Entonces, lo que queremos enfatizar acá es que debo asumir compromisos personales y específicos ante el Señor Jesús y he de mirar a la naturaleza de Cristo, ¿sí? Y lo primero que tengo que enfatizar es que me comprometo a hacer un estudio detallado de Cristo. Me comprometo a hacer un estudio detallado de la persona del Señor Jesucristo. Quiero leerte en otra versión bíblica, otro pasaje bíblico, ¿sí? Te voy a leer algunos pasajes bíblicos para que vos veas de dónde sacamos todas estas enseñanzas. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 3, el capítulo 10, versículo 33, dice, Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 33, nos dice el apóstol, en todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventaja para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Así que sigan mi ejemplo, subraya estas palabras, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, como yo imito a Cristo. Este era el apóstol Pablo, la persona que imitaba al Señor Jesucristo. Este era el apóstol Pablo. Llegó a ser un enamorado de la persona de Jesús a fin de que toda su vida estaba centrada en Cristo, por Cristo y para Cristo, y él quería ser como su Maestro, Señor y Dios, el Señor Jesucristo, su ejemplo sublime. Porque vos podés tener muchos muy buenos ejemplos humanos, pero no van a alcanzar a Cristo. Y el Padre Celestial ya lo ha dicho así, una voz del cielo habló. Muy bien. La última verdad que quiero compartirte en tercer lugar es me comprometo a tomar decisiones como Él lo haría, que es entenderse de estos dos puntos que estuvimos hablando, ¿sí? Mientras yo estudio detalladamente a la persona del Señor Jesucristo, mientras hago un estudio detallado de las áreas de interés en mi vida y mostrarme a ver cómo el Señor Jesús respondió a los diferentes problemas que yo pueda estar atravesando,
lo adoro, medito, recibo y me voy interiorizando cada vez más en la palabra de Dios, me comprometo en tercer lugar a tomar decisiones como Él lo haría. Acá yo te quiero hacer una confesión, mira. Eh, Muy avanzado fue, pero no lo terminé. Empecé un libro cristiano que es un clásico de la literatura evangélica. Aparte de la Biblia, vos podés leer muy buenos libros cristianos que te hablan mucho más y acerca del Señor Jesús y te van aclarando más el panorama, ¿sí? Eh, Como un cantante lo diría, ¿no? Vamos aclarando el panorama, ¿sabe de qué estoy hablando? Vos podés aclararte aún más el panorama con la ayuda de muchos libros cristianos, ¿sí? Que te ayudan a entender mucho más de la persona del Señor Jesucristo, aparte de la Biblia, que es suficiente. Si querés solo la Biblia, bueno, te sirve solo la Biblia, no necesitas leer libros cristianos, pero también es bueno ver cómo otros interpretan lo que Dios les está diciendo y podés leer libros cristianos. Charles Sheldon, ese es el apellido, Sheldon, escribió el libro como Jesús, en sus pasos, como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y habla, yo te puedo decir de lo que leí, como los primeros capítulos, una pequeña iglesia donde una vez un mendigo fue a pedir ayuda, eh, y los creyentes que tenían no cristianismo, sino que tenían, como dice el evangelista Reinhard Bonnke, tenían iglesianismo, ¿sí? Los religiosos que van a la iglesia nada más, y después de lunes a sábado se vistieron de, bueno, Dios, mañana nos vemos, se vistieron de su propia vida, pero los domingos a la mañana se ponen el traje de iglesia, agarran la Biblia de iglesia, se ponen la vestimenta también y cara de iglesia y van a la iglesia y tienen su relación con Dios de iglesia y después salían de la iglesia y volvemos. Bueno, el lunes cuelgo la Biblia, cuelgo la ropa de iglesia y se terminó el iglesianismo y vuelvo a mi vida normal, donde nada que ver con la vida de Dios, nada, no tiene nada que ver eso con la vida de Dios, ¿sí? Bueno, esos creyentes vivían así y una vez entró un mendigo que fue puerta a puerta de esos creyentes pidiéndoles en un pueblo comida y no lo han atendido. Y una vez también llegó a la puerta de este pastor y fue a atenderlo y pudo ayudarlo en lo que pudo ayudarlo este pastor, mucho más no le pudo dar. Y bueno, pasó esa situación, fue un domingo a la iglesia, el pastor en este libro estaba predicando y este por diosero revolviendo su sombrero en el dedo entró e interrumpió el sermón y dijo, miren, eh, quisiera hacerles una aclaración. No está bien esto que hizo este hombre, por supuesto, pero fue impactante para el pastor porque dijo, miren, ustedes dicen amar y conocer al Señor Jesús, que ustedes predican, pero ¿qué hubiera hecho Jesús en el lugar de ustedes cuando yo les pedí la comida? Salvo su pastor, nadie me dio una responsabilidad y una asistencia y una ayuda. Solo Él lo hizo. Ese es el Cristo que ustedes predican. Así hubiera actuado Él. ¿Cómo se hubiera movido Él? ¿Qué hubiera hecho conmigo en una situación así? Es el Cristo que ustedes profesan y siguen, el que verdaderamente están representando y mostrando. Bueno, fue tal el impacto que esas palabras, te lo sintetizo, produjo en ese pastor, donde él dijo, bueno, de ahora en adelante, iglesia, quiero hacer un llamamiento al discipulado. Cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión, la que quieran que sea, piensen, mediten, oren, pregúntense y busquen al Espíritu Santo y a la palabra de Dios por el Espíritu Santo, ¿qué haría Jesús si estuviera ahora en mi lugar? ¿Cómo lo respondería a él? Si Jesús ahora atravesara esta situación, la que sea, vos pensá ahora en una situación tuya, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría él? Vos me decís, sí, pero era Jesús. Mirá qué planteo. Eh,
este pastor lo llevó a un discipulado radical, a un compromiso radical, y es más, lo criticaron, es decir, no podés llevar a vivir un cristianismo a tal extremo, eso es retrógrado, tan común y tan actual esa palabra, ¿no? O sea, ahora la iglesia es retrógrada, ahora la iglesia no evoluciona, no es progre, nada que ver, ¿no? O sea, los verdaderos progres son los que creen en Dios y avanzan de acuerdo a la palabra de Dios y traen un beneficio a esta sociedad en decadencia. Esos son los verdaderos progres, no te dejes engañar. Pero bueno, muchos le dirían así, pastor, es muy radical su mensaje, ¿cómo vamos a volver a esos principios? Porque algunos decían, no, Jesús, por ejemplo, en mi kiosco no vendería ni alcohol ni cigarrillos, y dejaban de vender alcohol y cigarrillos, y sabiendo que esa era la principal causa de ingresos. Otros decían, bueno, en mi periódico Jesús no publicaría, qué sé yo, avisos de tal, bueno, y los eliminaban y muchos perdían suscriptores a esos periódicos y le decían, vas a terminar fundiendo, le decían al director del diario, vas a terminar fundiendo el diario porque los suscriptores se están yendo y no entra dinero ya, y él siguió, bueno, te lo hago corta, era así era la situación, pero se la jugaron por un Jesús real en sus propias vidas, y la idea es esa. Cada vez que tengas que tomar decisiones en todos los órdenes de la vida, busca qué haría Jesús en lugar mío. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería él? ¿Qué haría? ¿Avanzaría? ¿Cambiaría esta situación? ¿La dejaría así? ¿La haría de otra forma? ¿Y sabes qué? Con eso, esta es la aplicación de este punto y de esta historia que te estuve contando de este libro. Si lo podés leer todo, a mí me queda poco para terminar, voy a ver si en algún momento me lo termino, ¿sí? Se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? De Charles Sheldon. Este hombre escribió ese libro, es un pastor de una iglesia y inició un movimiento de el evangelio, pero a través de ayuda social también, ¿sí? No solo predicó, sino que aquellos que necesitaban materialmente ayuda, este hombre se los brindó. Y una carretera en los Estados Unidos lleva el nombre del pastor, ¿sí? Carretera Pastor Charles Sheldon. Eso lo podés buscar en internet y está ahí registrado. Una bendición fue este pastor para autor de este libro cristiano, En sus pasos que haría Jesús para su comunidad, ¿sí? Es esta enseñanza que hoy te quiero dejar, de saber cómo seguir al Señor Jesús. Debo asumir un compromiso personal ante el Señor Jesús, si he de mirar a la naturaleza de Cristo, y me comprometo a tres cosas. Me comprometo a hacer un estudio personal y detallado de la persona de Cristo, me comprometo a adorarlo mientras medito en sus enseñanzas y me comprometo a tomar decisiones como Él lo haría, ¿sí? Y otra enseñanza última quiero dejarte antes de orar, ¿sí? Muchos pueden llegar a decir ahora, ¿sí? Es imposible que me decís que yo siga, es imposible, me decís que yo siga y que sea como el Señor Jesucristo, es imposible, Él es Dios y Él es perfecto, es verdad. Te tengo que decir, Él es Dios y Él es perfecto, yo no puedo alcanzar ese nivel. Yo te tengo que decir, es verdad, te lo tengo que reconocer, pero si vos te mirás desde tu propia mirada, desde tu punto de vista, ¿sí? No podés lograrlo por vos mismo, todo esto que yo te estuve diciendo. Pero según Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice que el que comenzó en mí la buena obra espiritual, no fui yo en mí mismo, sino Él, el Señor Jesucristo, en mí mismo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra espiritual de perfección, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra no la empecé yo en mí, la empezó Él. El mismo Señor Jesús en mí la hizo. Y el que inicia es el mismo que perfecciona y que termina. Si vos lo dejás a Él, no es tu habilidad,
es la habilidad de Él en ti. No sos vos, es Él en ti. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Y a todo esto tiene que apuntar todo este estudio de oración que estuvimos siguiendo en todo este tiempo. Te pido que vos te suscribas al canal, que les des like a estos mensajes y que compartas esta palabra de Dios con aquellos que necesitan más y más de conocer al Señor Jesús. Yo te quiero dar gracias en el Señor porque la palabra de Dios está siendo la que está corriendo. Estoy viendo en las vistas. Algunos mensajes han tenido hasta 25 vistas y gracias a Dios, le doy gracias a Dios y valoro y bendigo tu vida. Hay mensajes que realmente han impactado porque lo han seguido. Estoy ahora viendo cómo responder a la nueva peste, un mensaje que ha tenido muchas vistas en YouTube. Realmente le doy gracias a Dios y te agradezco a vos también que estás acompañando a este mensaje de la palabra de Dios y te ruego que sigas compartiendo. Vamos a hacer una oración breve en la presencia de Dios, pidiendo bendición por esta palabra. Padre, es verdad lo que nosotros hemos compartido. Cuando vos, Padre Celestial, enviaste una voz del cielo, a una sola persona has reconocido. Has dicho, este lo ha señalado tu Hijo Jesús en la tierra. Es mi Hijo amado. En el que te complaces es en Él. Porque Jesús dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Ningún ser humano pudo jamás decir esa verdad eterna. Yo siempre hago, siempre, lo que a mi Padre le agrada. Uno puede decir, bueno, la mayoría de las veces en el tiempo agrado a Dios, pero decir siempre, siempre, siempre y nunca equivocarse, siempre, siempre, siempre agradar al Padre, uno solo, el Señor Jesús. Y fue mutuo porque vos dijiste, este es mi Hijo amado, ¿en quién me complazco? Siempre te has complacido en Él, óiganlo a Él. Y el oírlo a Él es ir cada día a tu palabra, Jesús. El oírte es seguirte, el oírte es obedecerte, el oírte es preguntarte, recibir sabiduría. Pedimos asistencia y la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos y llénanos de ti mismo. Vive a través de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a Cristo cada día. Que se cumpla en nosotros la palabra tuya que decís que Jesús, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Rogamos, Espíritu Santo, trae todo lo que es del Padre, trae todo lo que es del Hijo, glorifica al Hijo en nuestros corazones, tráelo al Hijo a nuestro corazón. De modo tal, Espíritu de Dios, que el Hijo viva a través de nuestras vidas. Danos una semana contigo de poder y de bendición, oramos. Y te damos gracias en fe, de antemano, por tu obra poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una nueva serie y te pido oración para que Dios me siga mostrando a ver con qué nueva serie vamos a comenzar porque esta ya la hemos terminado. Tiempo de orar en casa, pero ahora empieza lo bueno, ahora viene el tiempo